El Parque Central de Sevilla era un refugio de tranquilidad al atardecer. Las hojas de los árboles se mecían suavemente con la brisa, y el aire se llenaba con las risas de niños jugando, el ritmo constante de los corredores y las conversaciones de familias disfrutando del día. Para Martín, este parque era su santuario. Cada tarde se sentaba en el mismo banco, una reliquia desgastada que ofrecía una vista perfecta del sendero principal. Allí encontraba un momento de calma en un mundo que a menudo parecía demasiado ruidoso. Martín era un hombre de 40 y pocos años, robusto, con una postura que reflejaba más introspección que autoridad. Su rostro, marcado por líneas de experiencias pasadas, mostraba una serenidad que rara vez se veía perturbada. Había aprendido, a través de los golpes de la vida, que la paz era algo que debía buscarse activamente, especialmente después de la pérdida de su esposa en un trágico accidente que había cambiado su mundo para siempre. Esa tarde parecía ser como cualquier otra. Martín observaba a la gente pasar, tomando pequeños sorbos de su botella de agua, cuando un sonido cortó la serenidad. Risas, pero no las risas típicas del parque. Estas eran diferentes, más ásperas, llenas de burla. Desde el otro lado del sendero, un grupo de jóvenes se había reunido cerca de la cancha de baloncesto. Sus voces resonaban, y aunque parecían integrarse con el ambiente del parque, había algo en su tono que ponía a Martín en alerta. Uno de ellos, un joven delgado con una gorra ajustada al revés, señaló a Martín y soltó un comentario que provocó una carcajada en su grupo. Aunque las palabras no llegaron claras, el gesto fue suficiente para que Martín entendiera que él era el centro de su atención. Tragó saliva y desvió la mirada, esperando que fuera solo una ocurrencia pasajera. Pero algo en el ambiente le decía que la paz no duraría mucho tiempo. El grupo de jóvenes comenzó a acercarse al banco donde Martín estaba sentado. Sus risas se intensificaban con cada paso, y sus voces se alzaban en un tono burlón que no dejaba lugar a dudas de sus intenciones. Javier, el líder del grupo, un chico de apariencia delgada pero con una actitud imponente, fue el primero en romper el espacio entre ellos y Martín. Grandote!, gritó, asegurándose de que todos alrededor escucharan. ¿Te han dejado salir del gimnasio hoy o estás aquí de vacaciones? La risa de los demás lo siguió como un eco. Martín, sin perder su calma exterior, mantuvo la mirada fija en el horizonte, ignorándolos. Había aprendido que, a menudo, la mejor respuesta era no dar ninguna, pero Javier no era alguien que se detuviera fácilmente. «No nos escuchas, viejo», insistió, dando un paso más cerca. «O quizás necesitas que te hablemos más fuerte». El corazón de Martín latía con fuerza, no por miedo, sino por la lucha interna que enfrentaba. Sabía lo que era ser humillado. Esas cicatrices aún estaban frescas en su memoria, tanto como los años de disciplina que lo habían ayudado a superarlas. Recordó las madrugadas entrenando en el tatami, el sudor cayendo mientras aprendía a canalizar su rabia a través del jiu-jitsu. No había espacio para la violencia impulsiva en esa disciplina, solo control. Javier dio un paso más y, de manera provocadora, derribó la botella de agua que Martín había dejado en el banco. «Vaya, parece que se te cayó algo, grandote». Los otros chicos se rieron mientras uno de ellos empujaba ligeramente el hombro de Martín. Fue un gesto pequeño, pero suficiente para tensar los músculos de Martín. Respiró profundamente, recordándose que debía mantener la calma. «No busco problemas», dijo finalmente Martín, su voz firme pero tranquila. «Vayan a divertirse a otro lado». Las palabras no hicieron más que aumentar la diversión del grupo. Javier, con una sonrisa de superioridad, inclinó la cabeza. «¿Y si no queremos?», respondió. «¿Qué vas a hacer?». El ambiente alrededor pareció detenerse. Martín sabía que estaba en una encrucijada. Cada palabra, cada acción que tomara en ese momento definiría lo que vendría después. La tensión en el aire era palpable. Javier, viendo que Martín no respondía con agresividad, interpretó su calma como debilidad. Dio un paso más hacia él, su sonrisa burlona ampliándose.
«¿Qué pasa, grandote? ¿No tienes nada que decir?», dijo mientras alzaba la voz para que los demás en el parque pudieran escuchar. Martín respiró profundamente. Sabía que las palabras no los detendrían, pero también sabía que ceder a la provocación podía empeorar las cosas. Recordó las enseñanzas de su antiguo maestro. La verdadera fuerza no está en la violencia, sino en el control de tus acciones. Sin previo aviso, uno de los chicos del grupo, un adolescente alto y torpe, extendió la mano y empujó el hombro de Martín con más fuerza. «Vamos, muévete de aquí, viejo. Este no es tu lugar». El empujón no era fuerte, pero el gesto estaba cargado de intención. Martín sintió que su paciencia llegaba al límite. Se levantó lentamente, su imponente figura eclipsando al grupo de jóvenes. Hubo un breve instante de duda en sus ojos, pero Javier no permitió que eso detuviera su arrogancia. «Mira quién se pone de pie», dijo con sarcasmo. «¿Ahora qué? ¿Vas a llorar?». Martín levantó una mano calmadamente. «Esta es su última oportunidad», dijo con voz firme, sus ojos fijos en los de Javier. «Aléjense antes de que hagan algo de lo que se arrepientan». Pero las palabras de Martín solo parecieron incitar más al grupo. Javier rió, tratando de ocultar su incomodidad, y dio la orden con un gesto de la cabeza. Uno de los chicos se lanzó hacia Martín, tratando de sujetarlo por el brazo. Martín reaccionó instintivamente. Con un movimiento rápido y calculado, giró sobre su eje, atrapó la muñeca del atacante y lo llevó al suelo con una llave suave pero efectiva. El chico gimió de dolor mientras los demás se quedaban boquiabiertos, incapaces de procesar lo que acababa de suceder. «Vamos, no se queden ahí», gritó Javier, tratando de recuperar el control. Los otros tres se lanzaron juntos. El cuerpo de Martín actuó como si estuviera en un tatami otra vez, moviéndose con precisión y economía de energía. Uno intentó golpearlo desde la izquierda. Martín esquivó el golpe y lo desbalanceó con un barrido. Otro venía con un palo improvisado, pero antes de que pudiera levantarlo, Martín lo desarmó y lo inmovilizó. Finalmente, solo quedaba Javier. Su postura ya no mostraba confianza, sino un temor evidente. «Esto no tenía que llegar a esto», dijo Martín, su voz aún tranquila mientras se acercaba. «Pero aprenderás que cada acción tiene una consecuencia». Javier dio un paso atrás, levantando las manos en señal de rendición. «Está bien, ya basta. Nos vamos». Martín dio un paso atrás permitiéndoles irse. Observó cómo el grupo ayudaba a sus compañeros caídos y se alejaban rápidamente, dejando el parque en un silencio que parecía casi irreal. El Parque Central de Sevilla era un refugio de tranquilidad al atardecer. Las hojas de los árboles se mecían suavemente con la brisa, y el aire se llenaba con las risas de niños jugando, el ritmo constante de los corredores y las conversaciones de familias disfrutando del día. Para Martín, este parque era su santuario. Cada tarde se sentaba en el mismo banco, una reliquia desgastada que ofrecía una vista perfecta del sendero principal. Allí encontraba un momento de calma en un mundo que a menudo parecía demasiado ruidoso. Martín era un hombre de 40 y pocos años, robusto, con una postura que reflejaba más introspección que autoridad. Su rostro, marcado por líneas de experiencias pasadas, mostraba una serenidad que rara vez se veía perturbada. Había aprendido, a través de los golpes de la vida, que la paz era algo que debía buscarse activamente, especialmente después de la pérdida de su esposa en un trágico accidente que había cambiado su mundo para siempre. Esa tarde parecía ser como cualquier otra. Martín observaba a la gente pasar, tomando pequeños sorbos de su botella de agua, cuando un sonido cortó la serenidad. Risas, pero no las risas típicas del parque. Estas eran diferentes, más ásperas, llenas de burla. Desde el otro lado del sendero, un grupo de jóvenes se había reunido cerca de la cancha de baloncesto. Sus voces resonaban, y aunque parecían integrarse con el ambiente del parque, había algo en su tono que ponía a Martín en alerta. Uno de ellos, un joven delgado con una gorra ajustada al revés, señaló a Martín.
y soltó un comentario que provocó una carcajada en su grupo. Aunque las palabras no llegaron claras, el gesto fue suficiente para que Martín entendiera que él era el centro de su atención. Tragó saliva y desvió la mirada, esperando que fuera solo una ocurrencia pasajera. Pero algo en el ambiente le decía que la paz no duraría mucho tiempo. El grupo de jóvenes comenzó a acercarse al banco donde Martín estaba sentado. Sus risas se intensificaban con cada paso, y sus voces se alzaban en un tono burlón que no dejaba lugar a dudas de sus intenciones. Javier, el líder del grupo, un chico de apariencia delgada pero con una actitud imponente, fue el primero en romper el espacio entre ellos y Martín. Grandote!, gritó, asegurándose de que todos alrededor escucharan. ¿Te han dejado salir del gimnasio hoy o estás aquí de vacaciones? La risa de los demás lo siguió como un eco. Martín, sin perder su calma exterior, mantuvo la mirada fija en el horizonte, ignorándolos. Había aprendido que, a menudo, la mejor respuesta era no dar ninguna, pero Javier no era alguien que se detuviera fácilmente. «No nos escuchas, viejo», insistió, dando un paso más cerca. «O quizás necesitas que te hablemos más fuerte». El corazón de Martín latía con fuerza, no por miedo, sino por la lucha interna que enfrentaba. Sabía lo que era ser humillado. Esas cicatrices aún estaban frescas en su memoria, tanto como los años de disciplina que lo habían ayudado a superarlas. Recordó las madrugadas entrenando en el tatami, el sudor cayendo mientras aprendía a canalizar su rabia a través del jiu-jitsu. No había espacio para la violencia impulsiva en esa disciplina, solo control. Javier dio un paso más y, de manera provocadora, derribó la botella de agua que Martín había dejado en el banco. «Vaya, parece que se te cayó algo, grandote». Los otros chicos se rieron mientras uno de ellos empujaba ligeramente el hombro de Martín. Fue un gesto pequeño, pero suficiente para tensar los músculos de Martín. Respiró profundamente, recordándose que debía mantener la calma. «No busco problemas», dijo finalmente Martín, su voz firme pero tranquila. «Vayan a divertirse a otro lado». Las palabras no hicieron más que aumentar la diversión del grupo. Javier, con una sonrisa de superioridad, inclinó la cabeza. «¿Y si no queremos?», respondió. «¿Qué vas a hacer?». El ambiente alrededor pareció detenerse. Martín sabía que estaba en una encrucijada. Cada palabra, cada acción que tomara en ese momento definiría lo que vendría después. Al día siguiente, Martín se despertó más temprano de lo habitual. La conversación con Ángela seguía dando vueltas en su mente, y aunque inicialmente había descartado la idea, no podía ignorar la sensación de que debía hacer algo más. Mientras se servía una taza de café en su pequeña cocina, su mirada se dirigió a un rincón de la habitación donde, enrollada cuidadosamente, descansaba su vieja alfombra de entrenamiento de jiu-jitsu. Ese recuerdo, de incontables horas practicando, le trajo un destello de claridad. Tal vez no podía cambiar el mundo, pero quizás podía cambiar el rumbo de algunas vidas, como una vez habían hecho por él. Con esa idea en mente, Martín se dirigió al centro comunitario del barrio. El edificio era modesto, con paredes desgastadas y un patio que había visto mejores días, pero al cruzar la puerta fue recibido por Rosa, la directora, una mujer enérgica y amable que llevaba años liderando proyectos para los jóvenes de la zona. «Martín, qué sorpresa verte por aquí», dijo Rosa con una sonrisa. Martín, un poco nervioso, explicó su idea. Quería iniciar un programa de defensa personal y mentoría para jóvenes en riesgo. No solo sería una forma de enseñarles a protegerse, sino también de inculcarles disciplina, respeto y autocontrol. Rosa lo escuchó atentamente, asintiendo de vez en cuando. «Es una gran idea», Martín dijo finalmente. «Siempre hemos querido algo así aquí, pero nunca hemos tenido los recursos ni a la persona adecuada para liderarlo». Los dos pasaron la mañana planificando cómo implementar el programa, desde las clases básicas hasta cómo invitar a los jóvenes a participar, especialmente aquellos que, como Javier y su grupo, necesitaban más orientación. Al salir del centro,
Martín sentía un peso diferente, no de carga, sino de propósito. Esa tarde regresó al parque. El atardecer teñía el cielo de tonos dorados y naranjas, y mientras observaba el sendero donde todo había comenzado, se permitió sonreír. Había dado el primer paso hacia algo nuevo, algo que podría marcar la diferencia. Tal vez no podía cambiar a todos, pero estaba decidido a intentarlo. Y a veces, un solo paso era suficiente para empezar a transformar vidas.